Shalom a todos. Baruch Hashem, nos encontramos otra vez aquí en Jerusalén, Santa Ciudad de Jerusalén, la Yeshiva Hut Shel Chesed, en vivo, Baruch Hashem. Bueno, hoy tenemos un shiur, una lección muy especial. El último jueves a la noche hemos sufrido, todo el pueblo de Israel y de hecho el mundo entero, hemos sufrido una gran pérdida, un enorme tzadik, un gran justo, el Rabbi Elazar Abuhatzera, el Rabbi Elazar Abuhatzera de Beersheba, uno de los más grandes justos de nuestra época, de nuestra generación, fue asesinado mientras estaba recibiendo a la gente que venía a pedir su consejo, y un hombre le clavó un cuchillo en el corazón directamente. Y quien no conoce a este gran justo, ese gran tzadik, era un rabino enorme aquí en Israel, un genio, un gran sabio de la Torah, un gran cabalista, un tzadik que tenía el tiempo para cada uno, escuchar a cada uno sus problemas y darle a cada uno la guía que necesita, el consejo que necesitaba. Fue un gran shock aquí en Israel, en el mundo entero. Deseamos dedicar este shiur, esta lección, a la elevación de su neshama, de su alma. Nosotros nos encontramos en lo que se llama Shloshet HaShavuot, las 3 semanas. Incluso ya estamos en los 9 días, en el periodo de los 9 días antes de Tisha B'Av. Tisha B'Av es el día, es la fecha hebrea de la destrucción de nuestro sagrado templo en Jerusalén, que se encuentra unos minutos en caminata de aquí, de la Yeshiva Hut Shel Chesed. Nos encontramos aquí, en esta época, en este periodo. Y de hecho hay algo muy interesante, que lo podemos conectar con la muerte, con el asesinato de este gran tzadik, Rabbi Elazar Abuhatzera. Los sabios nos cuentan en la Gemara, en el Talmud, algo muy interesante. Nos dicen que la muerte de los tzadikim, de los justos, es equivalente a la destrucción del Sagrado Templo en Jerusalén. ¿Cómo puede ser esto? Incluso en el Midrash sobre la Megilat Echa, es lo que leemos en Tisha B'Av, en el día de Tisha B'Av, está escrito que la muerte de los tzadikim es aún peor, es más grave de la destrucción de la casa de nuestro Dios, así dice, de la destrucción de la casa de Dios, del Bet HaMikdash. Y hay que entender esto. ¿Qué significa esto? Claro que un justo, un tzadik que muere, es un líder espiritual, un maestro, un guía, pero la destrucción del templo, decir que es equivalente o aún peor que la destrucción del templo, eso es algo que hay que entender. Ahora, antes que empezar, el Rav Arush, que toda esta clase está basada en sus enseñanzas, en sus palabras, y todo esto está basado en la sabiduría de Rabbi Nachman de Breslev y su gran discípulo Rabbi Natan. Rav Arush nos dice algo muy interesante. Incluso en este periodo, en este tiempo, es una mitzvah sonreír. Sí, es una mitzvah sonreír. Es un tiempo de duelo. Pero hay una mitzvah, hay un deber mantenerse alegres, cada uno. ¿Por qué? ¿Cómo? Esto también enseguida vamos a entender. Entonces, preguntamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puede ser que la destrucción del Sagrado Templo en Jerusalén, que representó todo, desde ese momento, empezó todo el exilio del pueblo de Israel, todo el sufrimiento que hemos pasado a lo largo de los años,
de las generaciones. ¿Cómo se puede decir que un tzadik que se muere es algo peor? Para eso tenemos que entender qué es el Bet HaMikdash. ¿Qué significa el Bet HaMikdash? El sagrado templo en Jerusalén, que estamos esperando cada minuto que Hashem nos va a reconstruir el templo. ¿Qué significa el Bet HaMikdash? El sagrado templo. Entonces, creo que no hay alguien que piense que Hashem, el creador del universo, necesita una casa. Les puedo asegurar que Hashem no necesita una sala de estar, no necesita una cocina. Haz Shalom, él no necesita esas cosas. ¿Qué es una casa? La casa de Dios. Hashem no necesita ninguna casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa casa de Dios? ¿Qué es ese sagrado templo? ¿Para qué se necesita ese templo, esa casa de Dios? Entonces, de hecho, Hashem no necesita una casa. Somos nosotros que necesitamos una casa para la presencia divina. Dice el versículo en la Torah, en el Pentateuco, cuando Hashem ordena al pueblo de Israel construir el templo, el santuario, dice así: Ve'asu li mishkan ve'shachanti betocham. Me harán un santuario para mí, así dice Hashem, y yo moraré en ellos. Yo moraré en ellos. ¿No se entiende el versículo? ¿Qué yo moraré en ellos? Hashem dice que me hagan un templo, un santuario, y tiene que decir, y yo moraré en él, en el templo, en el santuario, ¿qué es? Y moraré en ellos. Esta es la respuesta. Hashem nos dice, tienen que construir un templo. Pero yo, cuando ustedes lo van a construir, yo voy a morar, yo voy a encontrarme, mi presencia divina se va a encontrar en cada uno de ustedes. Y de aquí entendemos que de hecho la casa, esas piedras que forman las paredes, el techo, es algo que nosotros necesitamos. ¿Para qué? ¿Para qué lo necesitamos? Y otra cosa más. Si el templo, 2 templos de hecho, fueron destruidos, quemados. Todo lo que nos quedó es el muro occidental, aquí cerca. Entonces, ¿cuál es el problema ir y construir un templo? ¿Cuál es el problema? ¿Para qué estamos esperando? ¿A qué estamos esperando? Muy fácil. Tomamos unos trabajadores, tomamos una gente que conoce el trabajo y podemos construir un templo mucho más lindo, más hermoso que cualquier templo que una vez existió. El tercer templo, ese puede terminarlo si traen así todo lo que se necesita, un buen equipo. En unos meses podemos tener aquí cerca un templo hermoso, el mejor templo, el templo más lindo que pueda existir. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Hay que saber que todo este concepto del templo, del Bet HaMikdash, es algo muy profundo, muy espiritual. No es como hemos dicho, no es una casa, no son paredes. La presencia divina en el tiempo del Bet HaMikdash, la gente, todo el pueblo, llegaba al monte del templo, al monte Moriah. Llegaba. Era una casa de plegaria. Era una casa que iluminaba el mundo con la emuná. La emuná es la auténtica y pura fe en el creador del universo. Es la fe que todo llega de lo alto, todo llega por la voluntad divina, por la voluntad de Hashem, del creador, y que todo es para bien, y que en cada cosa se encuentra un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces, el Bet HaMikdash representaba este aspecto de la emuná, que Hashem, el creador, está siempre con nosotros, siempre está presente. De cualquier lugar en Jerusalén, se levantaba los ojos, se veía el templo. Entonces el hombre se acordaba en el medio del trabajo, de lo que hubiera, hecho en ese mismo momento. Hashem está presente, Hashem está siempre aquí. Hashem siempre me está supervisando, siempre busca mi bien. Entonces, era una luz.
El templo era una luz de conocimiento, de da'at. Da'at es conocimiento. Quien llegaba al Bet HaMikdash podía recibir una conciencia espiritual increíble. Luego, cuando dejaba el Bet HaMikdash y se iba a sus cosas, a hacer sus cosas, lo acompañaba esa emuná, esa sensación que Hashem está presente en cada momento. Es como si fuera como el celular, que lo tenemos que cargar. Tenemos que cargar para que pueda funcionar. Lo mismo. El hombre, cada uno iba al Bet HaMikdash, había tiempos especiales cuando se va, y se cargaba, y salía con fuerza, con fortalecimiento, con alegría, con emuná. Ahora, bueno, entonces entiendo, Bet HaMikdash es algo muy interesante. Era la casa de plegaria, Bet Tefilá, casa de plegaria. Era el lugar donde todo el pueblo de Israel iba, rezaba, se fortalecía con emuná. ¿Qué tiene que ver el Bet HaMikdash con el tzadik, el justo, el hombre justo? Que su pérdida, su muerte es más grave que la destrucción del sagrado templo. La respuesta es esta. El tzadik, el justo, él mismo también es un templo. No es un templo de piedras, o de vidrio, o de cualquier otro material. Es un templo de carne y hueso. Es un templo, un ser humano, que la divinidad, la presencia divina, mora en él. El tzadik es la Torah. El tzadik es alguien que toda su vida tomó la Torah y aprendió, y estudió, y la vivió. El tzadik vive la Torah. Dice el Talmud, dicen los sabios, qué tontería, qué tontos son aquellos que se levantan en honor de un Sefer Torah, de un libro de Torah. Hay una halajá, una ley, que cuando te encuentras en una sinagoga o en cualquier lugar, de pronto llega alguien con un Sefer Torah, con el libro de la Torah, hay que levantarse en honor de la Torah, la palabra de Hashem. Dicen los sabios, qué tontos son aquellos que se levantan en honor de un Sefer Torah, pero no se levantan en honor de un sabio, de un tzadik, de un Talmid Jajam, de un sabio de la Torah. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? Justamente esto. El hombre que vive la Torah, el justo, el tzadik que vive la Torah, él mismo, su esencia, se ha transformado en Torah. Es una Torah viviente, es una Torah que camina. Es un libro de Torah caminando. Es un ejemplo vivo de la Torah. Es lo que cada uno, de hecho, debe rezar y esforzarse para llegar, para poder estar conectado con la Torah, con la espiritualidad. Es una conexión con el Creador. Vemos entonces que el tzadik, y cuando hablamos del tzadik, no hablamos solamente únicamente de un hombre piadoso, un hombre bueno, que cumple. Hablamos de un tzadik que es algo, ya es otro nivel. Es lo que dicen los sabios, es alguien que, como Moshe Rabenu, Moisés, el gran líder de Israel, y los grandes justos, los grandes tzadikim, que tienen una chispa del alma de Moisés, que llegaron a un nivel enorme, un nivel inmenso, un nivel increíble de espiritualidad, de Torah. Ahora se puede entender entonces. La destrucción del templo es algo terrible. Eso representa la pérdida de la emuná, de la fe en el Creador. Eso representa que habían transgresiones, pecados, que no fuimos dignos de tener la presencia divina que more entre nosotros. Pero después de todo, son piedras, paredes, techo, que fueron quemados, que fueron destruidos. Pero el tzadik, la muerte de un tzadik, y tanto más el asesinato de un tzadik, como pasó el jueves pasado, es de hecho un cuerpo de sangre y hueso. ¿Qué es un cuerpo?
El cuerpo tiene todo tipo de tentaciones.